simple, ¿no? Calcio y hierro, se acabó, ¿cierto? ¿Para qué servía la tractografía? Para vivir las nerviosas, los haces, ¿no es cierto? Pueden ser, uno puede decir la sustancia blanca, los axones, etc. Fibras de asociación. ¿Para qué servía la perfusión? Flujo, ¿no? Flujo de sangre, ¿no? ¿Qué más hemos visto? Activaciones corticales, algo básico. Es la evaluación por resonancia magnética de la corteza cerebral. Son exámenes funcionales. Las activaciones corticales las van a ver quizás los que van a las ciencias neurológicas. ¿Ya? En otro centro a nivel nacional ya no se hace. Quizás lo hacen en Resomasa, pero nadie de nosotros va a Resomasa, a la sede central. Entonces, lo que sí están haciéndose son tractografías, perfusiones, SWI, ¿qué más? Las secuencias normales. Difusión, ¿llegaron a ver? Con el licenciado Néstor, ¿no? Conmigo también hablamos algo de difusión, ¿no es cierto? Sobre restricción, ¿cierto? ¿Cuándo era un infarto agudo? Cuando en la difusión en B1000 es hiperintenso y en el ADC o el coeficiente de difusión aparente es hipointenso, ¿no? Ya, ahora. Muy bien, vamos a empezar. Hoy día vamos a hablar sobre patología cerebral, donde le vamos a dar mayor énfasis a las patologías cerebrovasculares, ¿de acuerdo? Hoy vamos a ver algo de neoplasia, vamos a ver enfermedades infecciosas. Esto de acá es muy importante y tiene que ver con lo que hemos hecho en las clases anteriores, ¿ya? Hemos hecho difusión y confusión y vamos a ver cuándo es que es importante en este tipo de enfermedades, ¿ok? Entonces, ¿qué son las enfermedades cerebrovasculares? Entonces, acá está la definición, miren, son aquellos procesos patológicos en donde puede existir un desarrollo o un evento isquémico o hemorrágico. ¿Qué es una isquemia? ¿Quién me dice que es una isquemia? A ver, Falta de oxígeno dentro del tejido. ¿ya va por ahí alguien más? ¿Cómo? Puede ser producto de un trombo. Vamos a ver las posibles causas, ¿no? Estas lesiones vasculares incluyen, miren, obstrucciones por trombos, rupturas de vasos, angiografías, riesgo cerebral insuficiente, anormalidades de la pared, etcétera, etcétera. Siguiente. Entonces, como bien decía el cuadro, las enfermedades cerebrovasculares pueden darse por rupturas, ¿cierto? Popular derrame, ¿no es cierto? Derrames cerebrales. Pueden darse por obstrucción acá por un trombo que genera una obstrucción mediana y un embolismo en donde este trombo se ha hecho más grande y obstruye totalmente un vaso, ¿cierto? Siguiente. Entonces, se le puede llamar ataques, enfermedades, etcétera, etcétera, o eventos, también ustedes van a escuchar. Pero nosotros ahorita vamos a hablar sobre los ataques o enfermedades isquémicas cerebrales. ¿Qué consisten? Son aquellas que son producidas por la reducción focal. ¿A qué se refiere con focal? Recuerdan que el año pasado estudiamos el polígono de Willis, ¿no es cierto? Teníamos arterias cerebrales anteriores, derecha, izquierda, ¿cierto? Arteria cerebral media, del lado derecho, izquierdo y cerebrales posteriores. Es focal porque se obstruye una de ellas, ¿no? Puede ser la cerebral media del lado derecho, entonces puede ser una reducción focal en la arteria cerebral, la arteria cerebral media del lado derecho o izquierdo. ¿Cuándo es generalizada? ¿Quién me lo dice?
cuando ya no se obstruye a nivel de esas arterias, sino puede ser una obstrucción a nivel de la arteria carótida interna, ¿no? Y eso ustedes ya lo saben porque el año pasado hemos estudiado toda la vasculatura de este, ¿cierto? Entonces después de venir ese examen, ¿no? Cuando es una reducción focal o generalizada. Ok, y bueno, entonces cualquiera de estos eventos fisiopatológicos generan una reducción del flujo sanguíneo cerebral, ¿ok? Entonces acá estamos hablando de isquemia. Cuando hablamos de isquemia es reducción del flujo, ¿ok? Siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de eventos isquémicos cerebrales, vamos a tener esta clasificación, ¿no es cierto? Pueden ser de tipo trombóticos, los cuales son producidos por una disminución progresiva del vaso en consecuencia de un proceso ateromatoso. Siguiente. También pueden ser embólicos. Cuando esta placa de ateroma de cualquier vaso, puede ser proximal, ha migrado a un lugar en donde la luz ya es muy reducida, ¿de acuerdo? También puede ser producto de arritmias, ¿ya? Hay que tener mucho cuidado con las arritmias. ¿Qué pasa con las arritmias? Cuando ustedes saben que el corazón tiene que latir a cierta frecuencia, ¿cierto? Tiene que tener ¿cómo se llama? El marcapaso, el haz de His, libera o produce señales en las cuales el corazón, digamos que hace la sístole y la diástole de una manera ordenada. Pero ¿qué pasa? Que cuando este haz de His, estas fiebres de Purkinje, generan impulsos eléctricos que hacen que el corazón haga una sístole, después una diástole, pero muy repentinas, y se genere una arritmia, se generan coágulos a nivel de la aurícula del lado izquierdo. Esos coágulos pueden viajar a nivel de las arterias, incluso pueden generarse coágulos también en la aurícula derecha y van a ir hacia las arterias pulmonares, etcétera, etcétera. Uno de esos coágulos puede viajar al cerebro, puede generar eventos isquémicos. Ok, siguiente. Entonces, causas de estos ataques isquémicos cerebrales, ¿cuáles son? Puede haber trombosis, puede haber embolismo, ya las hemos visto las dos, y esta de acá, por vasoconstricción. ¿Cuándo puede haber isquemia por vasoconstricción? Cuando se generan estos dos eventos, ¿qué es lo que hace? Por ejemplo, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Le quita irrigación sanguínea a ciertas partes del cuerpo, o sea, la reduce para poder suplir lo que le falta a la parte enferma, ¿ya? Otro caso también puede ser, por ejemplo, cuando hay un sangrado. ¿Qué es lo que hace el cuerpo fisiológicamente, fisiopatológicamente para evitar el sangrado? Vasoconstricción. ¿Ok? Bien. Bueno, si nosotros nos metemos más al proceso de lo que sería ya la trombosis, ¿no? ¿Por qué se produce la trombosis? Aterosclerosis, bastante comida fast food, comemos, bastante grasa, todos sabemos que se va a transformar en placas de ateroma, ¿no? Primero van a ser placas blandas, luego placas cálcicas, y generalmente estas placas de ateroma van más a las arterias coronarias. También en la arteria aorta vamos a ver bastantes clasificaciones. Esta trombosis también puede ser generada por vasculitis, ¿no? Tenemos arteritis temporal, poliarteritis nodosa, granulomatosis de Wegener, etcétera, etcétera, ¿no? Pero arteritis de Takayasu también. Esto de acá es importante que lo lean, o por lo menos tengan una idea, porque les puede venir en su examen, ¿ya? ¿En qué consiste? Por ejemplo, yo simplemente les puedo poner, ¿no? una pregunta. Patología que consiste en la disminución de la luz generalizada de los vasos que se encuentran supraórticos. ¿Cuál de estos puede ser? La arteritis de Takayasu, la granulomatosis, etcétera, etcétera. Y ahí les pongo las claves y ustedes tienen que ver. ¿Ok? La trombosis también se puede generar por trastornos hematológicos productos de enfermedad de la sangre.
Y también pueden existir disecciones arteriales de la carótida, arterias vertebrales, arterias intracraneales. ¿Quién me dice que es una disección arterial? Cuando ustedes estudiaban anatomía, ¿qué hacían? Disecaban. Disecar, sinónimo de, puede ser cortar, ¿qué más? Rebanar, ¿cierto? La disección arterial es una patología en la cual la íntima de las arterias se disocia, ¿no? Se rompe, ¿no? Se diseca y se genera una luz falsa, ¿ya? Ustedes han escuchado este caso del esposo que sale de esta artista de Tula Rodríguez, ¿no? Dijeron que tenía un infarto cardíaco falso, ¿no? Ese paciente entró al hospital por una disección de arteria aorta, y disecciones de arterias hay de diferentes tipos. Es importante saber eso. Si a ustedes alguna vez les viene un examen de, no sé, una angiografía de arteria aorta o de arterias toracocervicales, ¿no? Que son las carótidas. Una cosa es hacer un examen por una aterosclerosis, una angiografía. Otra cosa es hacer por una vasculitis. Otra cosa es hacer un examen por una disección de arteria. El protocolo de adquisición cambia. ¿Ok? Entonces quizás esto lo vayamos a ver en el internado, pero quizás lo podamos ver más adelante si es que nos alcanza el tiempo. Siguiente. Ok, cuando hablamos del embolismo, el embolismo se origina, ya les había dicho hace un momento, por temas de origen cardíaco, ¿no? Las arritmias, ¿no? Por origen arterial, aterotrombótica, y también hay orígenes desconocidos, ¿no? Las que se llaman las enfermedades autoinmunes, ¿no? Las enfermedades autoinmunes, cuando ustedes escuchen eso, significa que no existe una causa conocida. O sea, simplemente el cuerpo le genera estos estados de hipercoagulabilidad, las enfermedades, las trombocitopenias idiopáticas que se llaman, se generan por causas que no se conocen. O sea, le hacen todas las pruebas de laboratorio, todo está bien, todo está normal. El cuerpo simplemente autodestruye las células o genera estos estados, ¿okay? Son las de origen desconocido. Siguiente. Bueno, las vasoconstricciones se dan por vasoespasmo cerebral posterior, miren, a lo que les decía, a una que es HSA, hemorragia subaracnoidea, ¿okay? También existe vasoconstricción cerebral reversible, que son idiopáticas también, sin origen conocido, causa de migrañas, causa de traumas, etc. Esta es una angiografía cuando la arteria, en este caso es una arteria cerebral media normal, miren, ¿ya? Y acá tenemos una angiografía cuando hay un vasoespasmo. Miren la luz en esta imagen, comparen cuántos vasos o vasos de segundo, tercer, cuarto orden desaparecen en este nivel comparados. Eso es lo que genera un vasoespasmo. Si bien es cierto, ustedes dicen, pero licenciado, ahí todavía están las arterias. Sí, pero las de gran calibre. Y las de menos calibre pierden flujo y pueden dañar tejidos, los tejidos que son irrigados por estos pequeños vasos. Siguiente, por favor. Ahora vamos al siguiente, por favor. Aquellos eventos isquémicos de origen temporales, ¿ok? Vamos a tener infartos cerebrales de tipo lacunares, en los cuales se afectan las arterias perforantes por la hipertensión arterial. Cuando nosotros veamos resonancia magnética, ustedes van a ver, y el licenciado quizás le van a decir, van a ver en las imágenes potenciadas en T2, a la altura de los ganglios basales, van a ver imágenes puntiformes hiperintensas. Y cuando veamos en FLAIR, la vamos a ver hipointensas. Han sido infartos, pero de las arterias
perforantes por hipertensión arterial. Cuando ustedes tengan un dolor de cabeza así fuerte, quizás ustedes estén teniendo un infarto, pero es un microinfarto, ¿ok? Que se da, bueno, a nivel milimétrico. Aquí está también, miren, se dan los ganglios basales, en la cápsula interna o en el tronco encefálico, y también se dan obstrucciones debidas a otro tipo de patologías, ¿no? Siguiente. Ahora vamos a ver los aspectos fisiológicos. Cuando ocurre, miren, un flujo, cuando tenemos el flujo sanguíneo cerebral normal, podemos decir que el flujo está entre 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos de tejido. Ese es el flujo sanguíneo cerebral normal, ¿de acuerdo? Entonces, cuando la sangre, o tenemos este flujo sanguíneo cerebral normal, tenemos oxígeno normal y glucosa normal. Por lo tanto, las funciones neuronales se encuentran, digamos, dentro de su status quo, ¿no? Ok, siguiente. Esto de acá es importante. Miren, entre 50 a 60 mililitros por cada 100 gramos, hablamos de un flujo sanguíneo cerebral normal. Pero ¿qué pasa si ese flujo disminuye y pasa de 20 a 25 mililitros por cada 100 gramos? El electroencefalograma se enlentece, o sea, ya las ondas cerebrales como que ya no tienen ese compás normal, sino ya se van enlenteciendo. Lo que quiere decir que el cerebro está funcionando con lo justo, ¿cierto? Cuando el flujo sanguíneo cerebral es menor de 20 mililitros por cada 100 gramos, aparecen ya síntomas neurológicos. ¿Y qué pasa? Que cuando estamos entre 18 a 20, miren, ya desaparecen descargas neuronales espontáneas. Lo que quiere decir, ya de repente no puedo mover una mano, no puedo mover un brazo. Entre 16 a 18, las respuestas eléctricas evocadas ya desaparecen. Ya no siento de repente mi pierna, ¿cierto? Por debajo de 10 ya hay una alteración de la homeostasis iónica. Hay un fallo potencial de la membrana y una masiva liberación de potasio. ¿Ok? Y obviamente ya debajo de 10, definitivamente ya las neuronas ya no van a tener recuperación. Este cuadrito es muy importante, por favor. Este cuadrito les va a servir a ustedes para cuando tengan un paciente, vamos a ver más adelante, vamos a ver la zona necrótica de un infarto o de una isquemia, y vamos a ver la zona de penumbra. Por ejemplo, vamos a analizar cada uno de estos datos con los siguientes cuadros, ¿no? Recuerden, 50-60 normal, por debajo de 20 ya prácticamente está dando muerte neuronal, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a analizar un poquito de la fisiopatología de la cascada isquémica, cómo se va produciendo. Esto de acá solamente es lógica, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un flujo sanguíneo cerebral normal, ¿entre cuánto era? Entre 50 a 60, pero lo que estamos hablando ya acá es fisiopatología. ¿Cómo se va a dar un evento isquémico? ¿Okay? Hemos hablado que por debajo de 20 ya está dando un ataque isquémico. ¿Okay? Entonces, si disminuye el flujo sanguíneo cerebral, por lo tanto también disminuye la glucosa, que es el alimento principal de todas las células, ¿cierto? Ahora, si disminuyen estos dos, ¿qué disminuye? El metabolismo aeróbico, ¿cierto? Y por lo tanto, llegaríamos a la conclusión que el ATP también disminuye. Siguiente, vamos a profundizar un poquito más. Ok. Cuando disminuye el flujo sanguíneo cerebral, bien, tenemos un cuadro isquémico, ¿cierto? Cualquiera de las dos, ¿ok? Cuando este flujo sanguíneo cerebral disminuye durante menos de 20 minutos, ¿qué se dice? Es potencialmente reversible. Aún no hay daño neuronal.
y el tejido se puede recuperar. O sea, prácticamente si es que alguna vez nosotros no estamos libres de presentar un evento isquémico alguna vez, vamos a quedar con secuelas sí o sí alguna vez, vamos a quedar con secuelas. Pero miren la importancia, vamos a ver las siguientes diapositivas. ¿Qué es lo que pasa cuando este evento, este flujo sanguíneo cerebral pasa más de 20 minutos? Ya mueren neuronas, el tejido se necrosa y ya se habla de un infarto. Pero vamos a darnos cuenta que los infartos se van a dar en la zona próxima a la arteria que se ha obstruido. Conforme va pasando el tiempo, recién se va alargando a toda la zona que le corresponde a ese vaso. ¿Ya? Ok, sigamos. Y acá vienen estos dos términos muy importantes. Las células del centro necrótico, ejemplo de esta arteria cerebral media del lado izquierdo sería, tienen un centro necrótico que le corresponde justo al cierre del vaso, a donde se cerró o donde se obstruyó. ¿De acuerdo? Ok, y estas células sí definitivamente mueren en minutos. ¿Cuántos minutos habíamos quedado? Máximo 20 minutos. ¿Okay? Pero conforme se va cerrando todo esto, va quedando todavía tejido que es dependiente de esta arteria. Entonces, el tejido circundante que está en riesgo se llama zona de penumbra isquémica. Ok, sigamos. Ahora, las células de la penumbra isquémica inicialmente sufren cambios funcionales, ¿de acuerdo? Pero conservan su actividad metabólica mínima, que preserva su integridad estructural durante algunas horas, ¿de acuerdo? Entonces, quiere decir que esta zona de penumbra, su flujo sanguíneo cerebral, ¿dentro de qué rango podría estar? Si les pongo así en su examen. En la zona de penumbra, el rango de flujo sanguíneo cerebral podría estar entre 10 a 15, 15 a 20, 20 a 30. ¿Cuál es la respuesta correcta de las tres? 20 a 30, ¿cierto? Entonces, ese cuadrito que les he mostrado, puedo yo sacarles bastantes combinaciones, ¿de acuerdo? ¿Okay? Y viceversa también puedo hacerlo para la zona necrótica. ¿Ok? Siguiente. Ojo, escuchen. Esta zona de penumbra todavía tiene su actividad metabólica mínima, que preserva su integridad estructural durante algunas horas. O sea, está bien, ya tuve un evento isquémico, un infarto, pero la zona de penumbra todavía se puede salvar. Tenemos horas para salvar. Siguiente. Ok. Ahora, en el centro necrótico, como ya se rompe la membrana y hay falla de membrana, ¿cierto? Ok. Hay liberación de glutamato. El glutamato es muy importante porque favorece el desarrollo de ondas de despolarización que se van a propagar a la penumbra isquémica. Pregunta, cuando yo hablo de polarización, ¿a qué me refiero? Claro, sabemos que la membrana tiene tiene actividad eléctrica mínima, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Ya? Producto de eso se genera una polarización. Pero ¿qué nos dice acá? Cuando se genera glutamato, despolariza la membrana, es decir, ya favorece a que la membrana ya vaya muriendo, vaya perdiendo su actividad fisiológica normal y ya no genere esos impulsos eléctricos que van a favorecer para el paso de la bomba de sodio y potasio, para generar la homocisimbe, etcétera, etcétera, ¿ok? Entonces, eso va a hacer que la membrana celular falle. Siguiente, por favor. Importantes datos, miren. A los 30 minutos de oclusión vascular, el centro necrótico es pequeño, ¿ok? Y se encuentra rodeado por una amplia zona de penumbra. Luego de 2 horas, este centro va creciendo y la zona de penumbra se va confinando a un anillo en la periferia. Es lógico, ¿no? Si va muriendo acá, si se genera la zona necrótica, conforme pasa el tiempo, se va incrementando la zona necrótica, ¿cierto? Y la zona de penumbra se va reduciendo.
A las 7 horas la zona de penumbra prácticamente ya todo es necro, ya no hay nada que hacer a las 7 horas. ¿Okay? Muy importante también quiero resaltar en este gráfico, si ustedes vinieron a ver aquí estas estructuras, ¿qué podrían ser? Vasos, arterias, venas, ¿ya? Cuando se genera un infarto o un evento isquémico localizado, el cuerpo también trata de protegerse, entonces dice, ya, le falta oxígeno, le falta glucosa a esta parte del organismo. ¿Qué es lo que hace? Inmediatamente se dilata. A la vez que hay vasoconstricción en algunas zonas, también se van generando vasodilataciones y se van generando neovasos. Se van generando más flujo sanguíneo. Tratan de salvar la zona de penumbra. ¿Ok? Siguiente. Muy bien, continuamos. Ya hemos visto este cuadro, qué es lo que pasa cuando el flujo sanguíneo cerebral disminuye. Va a haber una disminución del ATP. Siguiente. Ok, vamos a ir más allá. Hemos visto que disminuye el oxígeno. Ok. ¿Qué pasa cuando disminuye el oxígeno? Hay 3 caminos. ¿Okay? Obviamente, si disminuye el oxígeno, disminuye el metabolismo aeróbico y se incrementa el metabolismo. ¿Okay? Al incrementarse este metabolismo anaeróbico, producto de la liberación de glutamato y la despolarización de la membrana, tenemos incremento de radicales libres, que al final van a favorecer el edema citotóxico. ¿Ok? Siguiente camino. Al incrementarse el metabolismo anaeróbico, existe un incremento de ácido láctico y produce acidosis. ¿Qué nos conlleva? Edema citotóxico. Esto es muy importante porque después ustedes van a escuchar sobre el edema vasogénico. Todo esto tiene que saber. Ok, este metabolismo anaeróbico incrementado se traduce en disminución de ATP, en la disminución de la bomba de sodio-potasio, la difusión, ya en este caso diríamos, se despolariza la membrana, existe entrada de iones de sodio y de cloruro y de agua al citoplasma y genera un edema citotóxico. Existe salida de potasio, liberación de glutamato. Miren cómo se genera un círculo con las entradas de los iones de calcio. Y esto genera una hiperexcitabilidad de la membrana. Y si sigue todo esto, miren, se va despolarizando y se genera el edema citotóxico. ¿Ok? Entonces, edema citotóxico. ¿A qué les hace mención esto? ¿Cito de qué viene? ¿Ah? Célula, ¿cierto? Edema. Les dejé un trabajo de la inflamación, ¿cierto? De la fisiopatología de la inflamación, ¿cierto? Uno de los signos es el edema, ¿cierto? Entonces, si nosotros tenemos edema de la célula, entonces todo esto se refiere a que dentro de, o sea, el agua entra por la membrana y se acumula dentro del citoplasma. O sea, que el citoplasma sí, se va incrementando y si se va generando ese edema, ¿qué va a pasar con la difusión del citoplasma? Se va a restringir, ¿de acuerdo? Entonces, todo esto es lo que pasa, o sea, entonces, pero hay que ser conscientes. Entonces puede venir que en su examen yo les pueda decir cualquier combinación de esto. ¿Ya? Por ejemplo, ya es verdadero o falso. La disminución del metabolismo aeróbico produce edema citotóxico, ¿verdadero o falso? Entonces, ¿de acuerdo? Entonces van a tener que poner falso, porque no es disminución, es incremento. Puedo cambiarlo acá, no puedo poner metabolismo anaeróbico, puedo poner metabolismo aeróbico, entonces, pero con flecha para abajo, ¿cierto? Entonces, claro, es el siguiente. Entonces,
cuadrito que nos habla sobre los efectos de la reducción progresiva del flujo sanguíneo cerebral en el metabolismo. Prácticamente en la tabla que hemos presentado al principio, que nos habla, ¿no? Que si el flujo va entre 50 y 40 hay una inhibición proteica. Ya cuando está en 30 ya se va produciendo acidosis láctica. Hay liberación ya del glutamato, en los 30 también, miren, debajo de los 30. Ya en los 20 hay depresión de ATP, es decir, ya disminución de ATP. Y por debajo de los 20 hay una despolarización. Es básicamente un refuerzo. Pero por debajo de los 20 mililitros por cada 100 gramos, ya existe un daño celular estructural. Siguiente, por favor. Ok, acá nosotros ya vamos a ver este cuadrito resumen que nos habla sobre la ventana de la perfusión. ¿De qué hemos hablado en la clase pasada? Hemos hablado acerca de la perfusión. ¿Y qué era la perfusión? Era la cantidad o de flujo por unidad de tiempo que pasaba por los capilares, ¿no es cierto?, de cierta estructura o de cierto órgano. ¿De acuerdo? Entonces, nosotros vamos a hablar acá en isquemia. Cuando ya pasan de los 20 mililitros por cada 100 gramos, estamos hablando de ya no va a existir reperfusión. Estamos hablando de la zona necrótica. Entonces se va a dar una cascada isquémica ahí parada. Y por lo tanto, muerte neuronal. Ok. Pero cuando estamos por encima de estos 20 mililitros por cada 100 gramos, podemos hablar de una perfusión o una isquemia que todavía puede salvarse, ¿cierto? Estamos hablando de la zona de penumbra. Entonces todavía se puede dar la reperfusión, ¿de acuerdo? Entonces, esta reperfusión puede ser precoz. Y si es que es precoz y todavía se puede salvar, la recuperación puede ser completa. ¿Cuál es el rango? Dentro de las 3 y 6 horas del evento isquémico. Entonces, si a ustedes alguna vez les pasa, tengo un video, me parece ahí, el cual es muy interesante, que nos va a servir a nosotros también como cultura general, si es que alguna vez a nosotros nos pasa. Yo recuerdo que una vez estaba en Resomasa, y ustedes saben, trabajamos nosotros con los médicos, ¿no? ¿Qué tan importante es saber esto? Él estaba manejando, dice que se estaciona y me llama a mi celular, porque en ese tiempo resonancia magnética en Resomasa había uno nada más. Y él sabía que yo estaba de turno porque trabajábamos juntos. Y me llama y me dice, Weiner, me dice, por favor, deja el resonador libre, me está dando un infarto, ¿no? Estoy teniendo un infarto cerebral. Entonces se estacionó su carro y se bajó, agarró un taxi y llegó, ¿no? Dejó el carro y llegó y estaba incluso estaba dentro de las 3 y 6 horas. ¿Ya? O sea, estaba dentro del tiempo. Hicimos la resonancia, tenía efectivamente en la difusión, tenía una difusión restringida, y en el ADC tenía ya, difusión restringida con hiperseñales de 1000, y en el coeficiente de difusión aparente tenía un hiposeñal. Inmediatamente lo llevaron de emergencia a la clínica Ricardo Palma en ese entonces, y pudo quedar normal. Obviamente quedó con una pequeña secuela, pero después con terapia física se recuperó. Importantísimo saber este tiempo. Cuando les llega a ustedes un paciente, señor, su familiar, ¿hace cuánto tiempo ya que no puede mover el brazo? No, ya tiene 8 horas. Ustedes saben que ya no va a poder recuperarse. Pero simplemente le hacen eso. Pero si está dentro de las 3 y 6 horas, ustedes todavía pueden hacer algo, incluso ya a los familiares, si están en un centro privado donde no hay emergencia, recomendarles, ¿no? A veces nos dejan solos, señor, tienen que llevar la emergencia inmediatamente. Solamente sabiendo este cuadro, sabiendo esto. Pero ¿qué pasa si es tardío, mayor de las 6 horas? Hay daño por reperfusión, ya se generan ácido graso, radicales libres y citoquinas inflamatorias. Esto quiere decir que aún esas células van a morir. Unas han muerto y otras han quedado todavía que pueden salvarse. Pero ya no es. Lo ideal es entrar dentro de este tiempo. ¿Ok?
Siguiente. Por lo tanto, si resumimos el cuadro anterior, ¿cuál es la ventana para la reperfusión? Si les pregunto en su examen, la restricción del flujo de periodo dentro de 3 a 6 horas. Obviamente, si es menos de 3 horas, ideal. Pues obviamente, como ustedes ya son profesionales de la salud y están en su casa, algún familiar suyo, ustedes tienen que llevarlo en menos de 3 horas. No sé si ustedes han ido a algún congreso y han escuchado cuando los neurólogos hablan, el tiempo no es dinero, realmente el tiempo es cerebro. ¿A qué se refiere? Que realmente a menor tiempo puedo salvar mayor cantidad de neuronas. ¿Ok? Ok, siguiente. Entonces, estos casitos los vamos a dejar para el final del mes, ¿ya? Porque todavía nos falta evaluar, pero les voy a mostrar más o menos este caso. El primer caso, ¿ya? Es un caballero que es zurdo, de 47 años, con historia de somnolencia de un día. Ojo, tiene caída facial izquierda y dificultad para hablar. Vemos acá la difusión de mil, ¿ya? ¿Qué ven aquí? Hiperseñal. ¿Qué lugar del cerebro? Si no se acuerdan, por lo menos tienen que decirme hemisferio cerebral derecho, ¿no? ¿Ya? Se van acá, en la zona temporal, ¿cierto? Temporal derecho. A ver, vamos a ver si corresponde a lo que nos dice. Caída facial izquierda, ¿corresponde o no? Sí, porque es contralateral, ¿cierto? Ok. Pero acá les da otro dato. Un día de somnolencia. ¿Cómo se debería ver el ADC de esta imagen? ¿Hiper o hipo? Tipo señal. ¿Se va a recuperar esto? ¿Estas células se van a recuperar? Ya no, ya pasaron el tiempo de ventana de reproducción. Bueno, acá tenemos el flare. El flare ya después de las 6 horas ya se puede ver como hiperseñal. El T1 también, ya se va viendo hiperseñal. El T1 con contraste. Miren lo interesante es lo que les decía. ¿Cómo es el cuerpo? Tenemos esta imagen potenciada en T1 y acá vemos la parte que está normal, el lóbulo temporal del lado izquierdo normal. Acá nosotros vemos el seno venoso, si lo ven aquí sin contraste, está como hiposeñal, y con contraste ya se ve el efecto que genera el contraste, ¿cierto? ¿Ven esta zona temporal? ¿Ven alguna hiperseñal ustedes? El cuerpo automáticamente, obviamente le da el flujo que corresponde a este lado, pero trata de generarse, miren, otros vasos y trata de perfundir acá. Miren acá las hiperseñales que tiene aquí. Son vasos. El cuerpo te trata de dar más, pero lamentablemente ya pasó su tiempo. Y acá tienen la geografía. Acá tenemos la arteria cerebral media del lado izquierdo con un flujo normal, y acá en este lado flujo disminuido, ¿no? Siguiente. Ahí tenemos más casos que los vamos a ver más adelante. A ver qué nos dice acá este casito, ¿ya? El diagnóstico es un infarto agudo de un día que afecta el territorio de la arteria cerebral media derecha. Se ve como un área de intensidad de señal aumentada, ya lo hemos descifrado, bla, bla. La mejora intravascular también muestra una indicación de accidente cerebral. No pasa nada, es lo mismo que hemos hablado. Vamos a hacer la simulación. Entonces, ya saben ustedes lo que pasa cuando existe un evento isquémico, o por último, cuando existe ya una obstrucción total del vaso. ¿Cómo se genera toda esa cascada fisiopatológica del isquemia? Entonces, realmente la fisiopatología de todo esto es amplia. Podríamos hacerlo hasta en 6 clases. Pero eso es un resumen de lo que les puedo dar. Es súper interesante saber el tiempo de ventana, cómo se da este tiempo de ventana y por qué es importante. Se les pongo una pregunta libre a ustedes. ¿Por qué es importante saber el periodo de ventana? Ustedes podrían hablar de muchas cosas.
más importante que tendría que es importante saber eso para poder nosotros salvar el área de B. Cuando yo les pongo a ustedes que nosotros podamos salvar, nos incluimos como tecnólogos médicos porque nosotros al hacer el examen y poder nosotros tener estos conocimientos y poder de repente, como les digo, o sea, estoy un sábado o una noche en un centro de diagnóstico por imagen que no tiene médico radiólogo, solamente está el tecnólogo y el señor de seguridad. Y lo llamo al médico radiólogo para darle la información y no me contesta. Está durmiendo. Claro, yo tengo dos caminos. Si es que yo no sé esta información, simplemente hago el examen, lo termino y me voy a dormir. Y si yo me voy a agarrar la computadora a ver Google. ¿Se acabó? El otro camino, si es que yo recuerdo esta clase, recuerdo las clases de tomografía que hemos tenido el año pasado, repasando la anatomía. Este año estoy entrando a la física, a la fisiopatología. Yo puedo tomar la decisión por mí mismo de hablar con los familiares del paciente y decirle, señor, usted tiene que ir a un centro de urgencia inmediatamente. Y es más, usted no tiene más de una hora, le queda una hora para que lo pase. Yo le doy a usted las placas, todo. Por lo menos ya contribuí a dar la información al paciente de que puede todavía salvar esa región, funciones motoras, funciones de entendimiento. Y entonces ahí es donde nosotros nos incluimos dentro de todo el equipo multidisciplinario de salud. No es porque yo sea tecnólogo médico, no puedo saber. Yo sí puedo saber. ¿Entienden? Pero para eso hay que conocer. Siguiente. Allá. Siguiente charla. Vamos a dejar ahí la isquemia, los infartos, para ver ahora los accidentes cerebrovasculares o ataques cerebrovasculares, también se pueden denominar, pero desde el punto de vista ya hemorrágico. ¿Ok? Esto debieron haberlo visto, pero bueno. Como son tan chéveres, vamos a llegar. A ver, está por acá. Realmente esto de acá de la fisiopatología, la química, la física que engloba nuestra carrera es amplia, es muy amplia, ¿no? Entonces, ojalá pues ustedes por iniciativa propia también puedan profundizar, ¿no? Porque aquí lo que le damos es realmente superficial, ¿no? En la clase, ya todo depende de cada uno. Disculpa. Ahora les voy a hablar sobre sangrado, sobre accidentes cerebrovasculares, pero de tipo hemorrágico. Pero y ustedes ven acá la diapositiva y van a decir, pero el licenciado Weiner está loco. Se va a hablar de la distribución, de la configuración y los estados de hierro en la corteza. Para la isquemia, para el infarto, cuando se obstruye un vaso, es importante saber toda la fisiopatología de la cascada de la isquemia. ¿De acuerdo? Es muy importante saber. Periodo de ventana, etc. Pero cuando hay un evento hemorrágico, cuando se rompe una arteria, es súper importante saber toda la información que podamos tener acerca del hierro. Dentro de la hemoglobina y cómo va cambiando a través del tiempo este hierro. Siguiente. Bueno, ustedes ya han estudiado desde la academia de que está en ADUNI, ¿no es cierto? ¿No? La distribución de la configuración electrónica y de la regla de Serrucho, ¿no es cierto? Entonces, ¿de qué nos hablaba esta configuración electrónica? Nos hablaba de niveles, ¿cierto? Subniveles energéticos de mayor estabilidad a menor estabilidad o de mayor energía a menor. Eso es un repaso, ¿no? Siguiente. Recordamos la regla de Serrucho, ¿no? Donde los niveles de energía 1 estaban más próximos al núcleo, ¿no? Siguiente. Avanzando. Y acá se acuerdan ustedes del si soy peruano, soy peruano, ¿no? Soy del Perú, soy del Perú, si fue del país, soy del país, ¿cierto? Esto les puede venir en su examen, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener el estado, el hierro en su estado natural. Tenemos el hierro en estado ferroso, en estado férrico. Y les voy a poner en su examen
es la distribución electrónica de John Ferrico. ¿Ya? Ustedes van a tener que saber cuál es, está reducido, está oxidado, etc. Bueno, todo eso tienen que recordar ustedes. ¿Ok? Tenemos los niveles, ¿no es cierto? Los SPDF, los subniveles, ¿no es cierto? Siguiente. Eso ya solamente van y abren su libro de la academia y se acabó. Siguiente. Ya, sigamos. Ya, entonces, pero siguiente, ya, nosotros ya recordamos lo que es la configuración electrónica. Pero también tenemos un concepto muy importante que nos habla de Pauli, ¿no? El complejo de Pauli, que nos decía, recuerden, en un átomo no pueden haber dos o más electrones con los mismos números cuánticos. Por lo tanto, uno tenía que ir positivo y otro negativo, ¿cierto? Uno hacia arriba y uno hacia abajo, ¿cierto? Siguiente. Tenían que llenarse todos los subniveles, ¿cierto? Para luego pasar al siguiente. ¿Okay? Ahora vamos a analizar el hierro según la configuración electrónica. Entonces, esta es la distribución electrónica del hierro, ¿no? Que por cierto, ¿cuál era por cuántos? Número atómico, ¿no es cierto? Perdón, sí. 16, ¿ya? Y termina en 3D. Y vamos a ver el último nivel, cómo se tiene que ir llenando. Anterior. 3 de 6. ¿Ok? Los últimos 3 orbitales, los últimos 4 orbitales están semi. Sigan. Ahora, ¿por qué es importante esto? Vamos introduciendo otros conceptos que ya también en la semana pasada lo mencionamos. El diamagnetismo, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Que si yo tengo un campo magnético, ¿ok? Un campo magnético principal como el del resonador, y yo le agrego, no lo sé, es un tejido como la piel, le pongo un pedazo de riñón acá, ¿qué va a pasar con la resultante? Va a haber todavía campo magnético, pero va a estar reducido. ¿Okay? Y a la vez, los protones que están aquí, ¿cierto? Van a alinearse con el campo magnético. ¿De acuerdo? Esto es un ejemplo de lo que pasa en el cuerpo humano. ¿De acuerdo? ¿Existe alineación o no con el campo magnético? ¿Cierto? Ok. ¿Qué pasa cuando una estructura es paramagnética? Yo la sumo al campo magnético, miren, se incrementa este campo magnético. Hay una distorsión, hay un incremento. ¿Ya? Pero obviamente, pues si metemos un metal puro, o sea, no vamos a ver esto, no vamos a ver la información. Pero realmente, si es que pusiéramos pequeñas estructuras de hierro en el resonador, vamos a ver este comportamiento. ¿Okay? El caso del contraste. ¿Okay? ¿Qué pasa con el contraste? Amplifica la señal, la tenemos. ¿Está bien o no? ¿Por qué se llama el contraste paramagnético? Que produce este efecto. Siguiente. Entonces, también vamos a hablar nosotros que existe susceptibilidad magnética. Ok, bueno, todo esto es matemática, ¿ya? Pero lo importante es saber. A ver, acá tenemos el campo magnético principal, el campo magnético efectivo, o sea, la resultante, ¿no? Es igual al campo magnético principal más la masa y nos va a dar un valor. Al final se saca esta constante, ¿no? Este valor que se saca sobre la masa de hierro, sobre el campo magnético principal. Y lo importante es que nos dice, miren, si el valor obtenido, digamos, ponemos contraste acá, ¿ya?
ponemos el contraste, la masa del contraste sobre el campo magnético principal nos va a dar un valor. Si ese valor del contraste lo haríamos mayor a 0, se va a comprobar que el contraste es para mayor. Pero si ponemos, no sé, cualquier tejido y damos este valor X es menor a 0, se va a comprobar que el tejido es diamante. Y si el valor llega a ser 0, estamos hablando de vacío. Siguiente. ¿Por qué es importante saber todos estos conceptos? Porque el hierro, miren, el hierro se encuentra dentro del grupo M, ¿de acuerdo? Se encuentra cubierto, no está expuesto hacia el exterior, hacia el extracelular, ¿ok? Entonces, el hierro no tiene acceso al extracelular. Entonces, cuando está, miren acá, cuando está en este estado, dentro de lo que es el grupo M, se llama deoxihemoglobina. También existe otro estado que se llama metahemoglobina. Siguiente, vamos a avanzar más adelante. El hierro en sus diferentes estados. Siguiente, hierro dale. Es un elemento que lo podemos encontrar en la naturaleza en su estado férrico, más 3. Cuando pone más 3, ¿qué significa? ¿Se ha oxidado o se ha reducido? ¿En serio? Se ha oxidado. Es decir, ha perdido electrones, ¿cierto? Y también tenemos en su estado ferroso. ¿Ah? Y acá se ha reducido. La única fuente para el ser humano es absorberlo en su estado reducido. ¿Okay? O sea, en el estado natural lo tenemos así, perdón, en su estado puro así, de fin al oxígeno así. No generalizado. ¿Y cómo se puede diferenciar? Dale. Ahora, ¿cómo vamos a encontrar el hierro en el cuerpo? ¿En dónde vamos a encontrar hierro? En la hemoglobina, ¿ok? En la molécula cuya función es transporte del oxígeno. Siguiente, ¿dónde más? Como una proteína, ferritina, que es la responsable del almacenamiento y empaquetamiento del hierro. ¿Dónde más? Pero miren, este hierro nunca está expuesto al extracelular, siempre está cubierto, normalmente, fisiológicamente. Dale. La mioglobina, ¿dónde se encuentra? Los músculos. Y también se encuentra protegida. Dale. Dale. Como transferrina también, pero también está protegida. Dale. Ahora, los estados de este hierro: el estado neutro, que ya les mostré al principio, el estado ferroso y el estado férrico. De estos tres les puede venir en su examen a hacer su distribución electrónica. ¿Ok? Siguiente. Ahora, ya hemos visto varios conceptos. Ahora vamos a ver cómo se degrada. Cuando existe una hemorragia, sabemos que, bueno, todos los componentes de las células eritrocíticas se dispersan, ¿cierto? Aparte que salen otras células. Pero lo más importante en este caso es hablar de los eritrocitos. Y por ende, dentro de los eritrocitos está la hemoglobina. ¿Ok? Entonces, cuando existe un sangrado, puede ser en el cerebro, puede ser en cualquier parte del cuerpo, la hemorragia se va a catalogar como hemorragia hiperaguda, hemorragia aguda, hemorragia subaguda precoz y subaguda tarde. Y luego al final, hemorragia crónica, ¿de acuerdo? Ok, la hemorragia hiperaguda está dentro del rango, desde el evento hemorrágico hasta las 6 horas. ¿Ok? La hemorragia aguda es desde luego de las 6 horas hasta el tercer día, o sea, 36 horas. ¿Cierto? ¿Está bien?
No, estoy mal, 72 horas. ¿Ok? La subaguda ya desde el cuarto día hasta el cuarto día, ¿no? Hasta el 14 hora. Y la crónica desde el día 15 en adelante. Ahora, es interesante cómo ustedes van a ver cómo el hierro que estaba en el eritrocito va cambiando su estado. Va a pasar por el estado ferroso, va a pasar por el estado férrico, y es ahí donde con esa diferente distribución electrónica va a variar su susceptibilidad magnética. Puede incrementarse, puede comportarse como diamagnético, o puede comportarse como paramagnético, y lo vamos a ver en imágenes más adelante, ¿ok? Pero a su vez, la hemoglobina, cuando estamos en una hemorragia hiperaguda, va a estar en un estado de oxihemoglobina todavía. Todavía está con vida. O sea, todavía todavía no se ha roto la membrana. En la etapa aguda ya está desoxihemoglobina. Ya no hay oxígeno, ¿cierto? Ya se liberó el oxígeno. Okay. Existe también una etapa subaguda, donde ya se genera metahemoglobina intracelular. O sea, todavía está, la hemoglobina todavía está cubierta por la célula, por la membrana celular. ¿Okay? En la etapa subaguda tardía ya existe la metahemoglobina extracelular. ¿Qué creen que ha pasado acá? La membrana celular y todo, ya hierro ya dispersó. Posterior a eso ya viene la etapa crónica, en donde ya dejó de ser hierro, hemoglobina, sino ya se llama hemosiderina, prácticamente hierro libre. Y vamos a ver, ustedes dirán, pero ¿por qué es importante saber esto, licenciado? ¿Qué hemos hablado hace rato? Susceptibilidad magnética, diamagnetismo. ¿Qué pasa con el diamagnetismo? ¿Qué elementos son diamagnéticos? Los tejidos normales, digamos. ¿Ya? ¿Y cómo se comportan? Depende de con qué estructura se encuentran alrededor, ¿cierto? ¿Y qué pasa con un elemento paramagnético como el contraste? La señal aumenta, ¿cierto? Por lo tanto, la resonancia magnética, según los estados, se van a ver de diferentes contrastes, de diferentes intensidades, en diferentes secuencias. Entonces, en su examen, van a tener tranca porque esto de acá es tranca. Siguiente. Vamos a ver, ojalá me deje explicar y aparte lo que ustedes puedan estudiar. Bueno, vamos a avanzar esto. Sigue. Conforme se va descomponiendo, los eritrocitos o los glóbulos rojos van pasando de un estado normal a esferocitos a no me acuerdo cómo se llama, reticulocitos me parece. Siguiente. ¿Cómo va cambiando en el tiempo? Hasta que se van rompiendo. ¿Ok? Siguiente. Hasta que tengamos depósitos de hierro en forma de hemosiderina. Siguiente. Ajá. Entonces, obviamente acá esto es difícil, ya ustedes tienen que ahondarlo, pero yo me da el tiempo de hacer un resumen de cómo se tiene que ver, de cómo es que ustedes tienen que dar examen. Y todo lo vamos a hacer enfocado en T1 y en T2, ¿de acuerdo? ¿Ah? T1 y T2. Ok, cuando un hematoma, ojo, hematoma, hemorragia, por ahí van juntos también, ¿ah? Cuando hablamos del hematoma hiperagudo, estamos hablando dentro del primer día, pero tiempo específico, 6 horas, recuerden. ¿Cómo se va a ver en las imágenes potenciadas en T1? Iso intenso y en T2 hiperintenso. Entonces, simple, miren, ustedes cuando vean una imagen iso intensa e hiperintensa, puede ser sangre. ¿Ok? En el estadio agudo, acá se torna isointenso y también podría ser hipointenso, también se podría considerar. Está en un intermedio. Y el T2 ya cambia, miren. Ya no es hiper, sino pasa a hipointenso. ¿Ok?
Cuando ya vamos al subagudo, es decir, cuando está en su estado de metahemoglobina intracelular, ¿cierto? Todavía no se rompe. En T1 se ve como hiperintenso y en T2 se sigue viendo hipotenso. ¿De acuerdo? Vamos al subagudo tardío, en metahemoglobina extracelular. En T1 se ve hiperintenso y en T2 hiperintenso. Vuelve a ser hiperintenso. Bueno, y en el crónico sí es hipointenso porque es hierro, ambos son hierro y el hierro no produce señal. Disculpen un ratito, ¿ya? Eso quería cortar. Ya, disculpen. Entonces, pero aún así más, miren, tanto los estimo que lo he resumido más todavía, ya, más adelante, sí. Ya, con esto ya lo tienen de vuelta. ¿Ya? Pero recuerden, o sea, nosotros lo damos superficialmente, ustedes tienen que saber el porqué de las cosas, entonces eso ya depende. Con este cuadro yo le puedo poner a ustedes todas las combinaciones que quieran y ustedes no pueden fallar. ¿Ya? Entonces, no sé, en el estado de metahemoglobina, en T2 se ve como hiperintenso, después le cambia a hipointenso, es de 7 a 4 días, perdón, de 7 a 10 días, y es en estadio agudo, verdadero o falso. ¿Ya? Entonces, de este cuadro pueden salir 20, 50 preguntas. ¿Ya? Entonces, no se sorprenden, porque revisando una tarjeta. ¿Ya? En esta clase solamente yo quiero, el objetivo es que ustedes se aprendan esto. Obviamente tengo que explicarles el porqué de las cosas, pero yo quiero que ustedes al internado lleguen sabiendo esto. Este cuadrito, ya, es más, lo imprimen y lo llevan en su billetera. No, lo llevan en su billetera sin su papel. Cuando vayan en su práctica sacan, ¿no? Siguiente. Y ahí está la diferencia, ¿no? O sea, acá tenemos varios estadios, ¿ya? Pero ya no acá agudo ni cabo, ¿no? Acá ya debe estar en un estadio subagudo, ¿no? Después ya de 3 días fácil, ¿no? Porque todavía hay sangre fresca y acá hay varios estadios, ¿no? Incluso ya puede haber un agudo, un subagudo temprano, tardío, hasta crónico también ya se podría decir. Un subagudo temprano y tardío, ¿no? Y acá, crónico. ¿Se notan las diferencias o no? Y obviamente, cuando hagamos una resonancia magnética, también se va a ver distinto. Imagínense, si así nomás se ve distinto, ¿cómo lo vemos en resonancia? Siguiente. Bueno, entonces acá vamos a ver esta diapositiva con este tipo, ¿no? Los factores fisiológicos en la señal de resonancia magnética de hemorragias intracraneales. ¿Cuáles son los factores fisiológicos? Pregunta de examen, enumere 5 por lo menos, ¿no? El tiempo, ¿cierto? ¿Sí o no? ¿Ok? El lugar. ¿Puede ser o no? Tamaño, la presión parcial del pH, el nivel de glucosa, etcétera, temperatura, etcétera. ¿Por qué les digo esto? Porque años atrás, cuando todavía podíamos, hacíamos una práctica en la cual a cualquiera de ustedes le sacábamos sangre, ¿no? Y lo pasábamos por el resonador, ¿no? Y íbamos viendo cómo realmente se descomponía la sangre en el tiempo. Al principio lo hacíamos con un solo alumno, ¿no? Al principio tuve que inmolarme yo, ¿no? O sea, tengo la foto. El siguiente año ya lo hicimos con un alumno, pero un año nos dimos cuenta que el cuadro no se cumplía. Le habíamos sacado a una señorita le habíamos sacado sangre, el tercer año. Y en uno de los, bueno, le hicimos la resonancia realmente en el estadio hiperagudo, dentro de las 6 horas. ¿Cómo tiene que verse en T1? A ver los que han tomado fotos. En T1, ¿cómo se ve en el hiperagudo? Hizo señal e hiperseñal, ¿cierto? ¿Sí o no? Y en el agudo, ¿cómo tiene que verse? Hizo hiposeñal, hiposeñal, ¿cierto? Pero en uno de los casos, la intensidad de señal no correspondía. Porque en el agudo, en el T1 se veía como hiperseñal.
Y eso nos llevó a una discusión. Nos llevó a la discusión de que quizás la señorita en ese entonces pudo haber estado con anemia, ¿no? Puede estar con nivel de glóbulos rojos bajo, hemoglobina baja. Entonces eso bajó, eso le hizo bajar su hemoglobina. O sea, eso definitivamente cambió, porque miren acá, hay factores fisiológicos como el pH, el hematocrito, la concentración de hemoglobina. Entonces al año siguiente no me quedé tranquilo, entonces ya llamamos a un joven que tenía una hemoglobina, les dice que se hagan su examen de hemoglobina. Ya lo afinamos más, ¿no? Este pata tenía 15 de hemoglobina y a la señorita le hicimos que se saque sangre justamente cuando estaba en su periodo menstrual, la hemoglobina baja. Y tenía 9.5 o 10 por ahí. Y al final sí se notaron diferencias en señales. O sea, pero eso lo hicimos para compensar y entrar a la discusión de que realmente esto de acá también es importante. ¿Ya? Entonces, si ustedes pueden hacer en su práctica, llegan a la discusión, nos sacamos sangre y lo pasamos. ¿No? Si tenemos tiempo en la clínica lo vamos a hacer. Ok, siguiente. Ok, cuando hay sangrado hiperagudo, obviamente esta hemoglobina se va a encontrar en su estado de oxihemoglobina. ¿Okay? Y en T1 se van a ver como isointenso y en T2 hiperintenso. ¿Okay? Aquí en este caso la oxihemoglobina es diamagnética, ¿de acuerdo? Por lo tanto su valor X, ¿cuánto sería? ¿Mayor de 0 o menor de 0? Menor de 0, ¿cierto? Ok. Siguiente. En estadio agudo se va a encontrar en desoxihemoglobina. Por lo tanto se va a encontrar en isoseñal T1, hiposeñal T2, desoxihemoglobina. Aquí ya existe, se aprecia el edema en formación en la periferia, ¿no es cierto? No se ve, ¿no? La isoseñal. Siguiente. En el estadio subagudo precoz tenemos metahemoglobina intracelular todavía. ¿Cómo se llega a ver? Hiperintenso en T1, miren, las partes alejadas, que se va, ¿cierto? Y en T2, hiperintenso, ¿cierto? Ok. Siguiente. En el estadio subagudo, tardío ya, metahemoglobina extracelular, ¿cómo se ve en T1? Totalmente hiperintenso. ¿Y en T2? Siguiente. En el estadio crónico hemosiderina, ¿cómo se van a ver las imágenes? Hipo. Acá está, hiposeñal. ¿No? ¿A qué nivel está? Amplio basales, ¿cierto? Del lado izquierdo. Acá también tenemos un microgranito. Entonces, siguiente. Entonces, miren, perdón, en el estadio crónico, siguiente, en el estadio crónico ya es hierro puro ya. ¿Okay? ¿Y cómo se ve el hierro? ¿Cómo se ve el metal? No produce señal, sino produce un artefacto de susceptibilidad magnética, ¿cierto? ¿Ok? Siguiente. Vamos a pasar esto. Siguiente. Siguiente. El anterior. Acá miren. ¿Cómo es que de acuerdo a la susceptibilidad magnética, a través del tiempo, de acuerdo a la configuración electrónica que hemos visto, el valor del X o susceptibilidad magnética va cambiando? ¿No? Acá los orbitales están bien, ¿no es cierto? Acá tenemos en el nivel oxihemoglobina, X es menor o mayor a 0. Menor a 0. ¿Ok? En deoxihemoglobina, X ya es mayor a 0. Hierro férrico, mayor a 0 y mayor a 0. Es importante saber la descomposición del hierro y cómo en función del tiempo va cambiando, ¿no?
de estado ferroso a férrico. Y acá estaba en estado neutral. Incluso se puede decir que no, pero no se puede medir porque estaba todo bien, fisiológicamente normal, ¿cierto? Ok, oxihemoglobina ya cuando ya hubo el evento hemorrágico, ¿cierto? Siguiente. Entonces vamos a ver un hematoma hiperagudo y saquen sus tablas, ustedes van a contestar. Es un ejercicio ya. Si tenemos en tomografía ya que se ve la sangre, en qué estadio estamos hablando, miren acá que tenemos. ¿Qué debería ser acá? Agudo. ¿Es correcto esto? ¿Es correcto o no es correcto? ¿Cómo se tiene que ver este 1? Isoseñal. ¿Se ve acá isoseñal o no? Y acá hiperseñal, ¿cierto? Ya, siguiente. Hematoma hiperagudo. ¿Está bien esto? Estamos en un agudo, ¿cierto? Ya. ¿Cómo tiene que verse? Iso, hiper, ¿cierto? ¿Correcto? Es agudo, ¿eh? Acá está mal, mira, acá ha habido un error, ¿cierto? Pero lo que hemos leído, lo que hemos visto hoy día, tiene que ser agudo, ¿ok? Y obviamente, después de las 6 horas en tomografía, también ya se ve como... Acá no señala, acá es hiperdenso. Siguiente. Ahora, hematoma agudo en imágenes, vamos. X mayor a 0. Siguiente. Siguiente. Casi retrocediendo. Hematoma agudo, ¿cómo se veía? Isoseñal o hiposeñal puede ser. ¿Y el T2? Hiposeñal. Hipointenso. Tenso es en tomografía, recuerden, ¿ya? Entonces, si es que viene en su examen imágenes así, ¿qué? Fácil. O sea, miren, todo ese cuadro que hemos visto se puede asociar con un X mayor a 0, un X menor a 0, ¿cierto? Estado férrico, ferroso, ¿cierto? También se puede asociar a imágenes. Entonces, hagan en su casa el ejercicio de ese cuadro que ya está resumiendo imágenes, su configuración electrónica que ya no. Siguiente. Bueno, esto de acá es cómo el eritrocito en su estado normal al generarse ya una hemorragia y al perder oxígeno, cómo va cambiando con el tiempo. Vamos siguiente. Acá vamos a ver ya un hematoma agudo, menos de 24 horas, ¿cómo tendría que verse? Agudo, iso, hipo, ¿cierto? Perfecto. ¿Y cómo se ve en tomografía? Hiperdenso. Siguiente. Ahora vamos a ver hematoma subagudo. Siguiente. ¿Ya? Siguiente. Las 48 horas. ¿Cómo se ve en T1? Acá vamos a tener metahemoglobina intracelular. ¿Ya? Acá se llama la metahemoglobina intracelular y extracelular se pueden dar a la vez. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la parte externa es la que se va a liberar, ¿no? Se va a liberar con mayor rapidez, o sea, va a haber un rompimiento de células con mayor rapidez. ¿Okay? Entonces, la parte interna es la que se rompe más rápido. La metahemoglobina intracelular se va a ver aquí en T1 como hiposeñal o isoseñal. La parte externa ya, la desoxhemoglobina o metahemoglobina intracelular, ¿cómo se ve? ¿Cómo tiene que verse acá? Hiper. Siguiente. En este caso es una imagen potencial en T1 y una imagen potencial en T2. ¿Qué estadio tenemos acá? ¿Metahemoglobina intracelular o extracelular? Isoseñal o hipo. Siguiente. Igual, acá, ¿qué estamos hablando?
Tenemos metahemoglobina ya extracelular, ¿ok? Y a este nivel. Y en la parte externa ya podemos ver en estado crónico, ¿no? O sea, conforme se va alejando, o sea, en la parte interna o la parte externa, la hemorragia se puede ir viendo, no se descompone homogéneamente, sino heterogéneamente. ¿Okay? Siguiente. Ok, acá tenemos en la imagen, el número 1 aquí, metahemoglobina intracelular, en la hemorragia subaguda temprana. En T1, ¿cómo se ve? Hiperseñal, y en T2, hiposeñal. Mientras que en esta imagen, la desoximoglobina intracelular, la hemorragia aguda, se ve ISO, en T2, o sea, es heterogéneo, no siempre va a ser igual. Entonces, si alguna vez yo les pongo, no le voy a poner de toda la imagen, ¿no? Voy a poner quizás solamente señalando esta parte de la hemorragia. ¿Okay? Siguiente. Bueno, el hematoma crónico, siguiente imagen. ¿Cómo se tiene que ver? Hiposeñal. Siguiente. Diferentes estadios. Siguiente. Ya, claro. ¿Quedó? Resumen, pero bueno, de una manera más mucho más empírica, ¿no? No técnica. El cuadro anterior está. Ok, entonces ya tenemos los